Acompáñenme hoy a hablar con Daniel Samper Ospina, quien nos va a contar toda su historia de cómo se convirtió en periodista, todo el proceso que ha tenido para llegar a donde está, su paso por Semana, por Cromos, por la dirección de Soho y ahora como un periodista independiente enfocado en los medios digitales. Además, nos contó una historia que nunca antes había contado, de su paso por la cárcel. Y quédense hasta el final de este video para que se puedan llevar este libro autografiado por Daniel a alguno de ustedes que está viendo este video. Acompáñenme. Bueno, Dani, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa. No, señor Sebas, aquí muy bienvenido siempre. Siempre sigo tus contenidos, me gustan mucho, te felicito. Soy gran seguidor, sobre todo en Instagram, y estoy muy pendiente de todas tus recomendaciones de libros. Muchísimas gracias, Dani. Sí, pues digamos que es uno de mis principales intereses y me siento muy afortunado de que me hubieras aceptado esta entrevista para poder hablar de muchas cosas de tu carrera. Al revés, el afortunado soy yo, siempre y cuando no sea de mi carrera capilar. Bueno, Dani, cuando uno busca, digamos que la mayoría de tus entrevistas, se habla mucho de política, se habla mucho de todo este tema. Sin embargo, yo quiero que en esta entrevista nos enfoquemos en ti como persona, en tu parte como escritor, en tu trabajo como tal. Y para llegar hasta allá, yo quisiera que nos devolviéramos en el tiempo y que me cuentes un poquito de quién era Daniel Samper Ospina cuando estaba pequeño. ¿Cuáles son tus recuerdos de tu infancia? Bueno, digamos que fui hijo de una pareja de papás maravillosos, pero que se separaron desde muy temprano. No tengo recuerdo de vivir, por ejemplo, con mi papá en mi infancia, salvo pues los periodos de vacaciones y cosas así, pero siempre crecí con mi mamá y con mis dos hermanas, es decir, en un universo bastante femenino, medio convencido además ya después de que no fui así muy programado que uno diga, porque mi hermana que me sigue me lleva como 7 años, pues entonces asumo que 7 años después tener un hijo y separarse ahí mismo era una cosa que o la planificaron en el gobierno de Petro o no estaba de ninguna manera planificada, que es más o menos lo mismo. Entonces, bueno, crecí con mis dos hermanas y con mi mamá, un ambiente muy femenino, en todo caso de alguna manera muy solitario, pues porque como me llevaban tantos años y eran de otro género, no me jugaban, y cuando me jugaban me explotaban de una manera bastante inmisericorde. Me acuerdo que uno de los juegos preferidos que me tenían era que yo hiciera de portero. Entonces me decían, tú vas a ser el portero, ve al primer piso, en las escaleras, y cuidas, cualquier cosa nos vas contando. Yo me pasaba toda la tarde siendo portero mientras ellas se encerraban ahí para que yo no las molestara. Pero fue una infancia en todo caso muy feliz. Pues en todo caso no, fue una infancia feliz. Estudié en el gimnasio moderno, tengo extraordinarios recuerdos del colegio, hice grandes amigos durante el colegio, algunos de esos amigos todavía me quedan en la vida. Fue un muy buen estudiante, muy juicioso, siempre estaba, digamos que sacando el mejor promedio, sobre todo en la primaria. La adolescencia me dio bastante duro y me desjuicié bastante, y ahí ya digamos que empecé a tener unos conflictos muy profundos con las matemáticas, con química, con física, con trigonometría. Todavía no sé qué es factorizar, o sea, realmente una cosa dramática. Y ahí empecé en cambio a descubrir la literatura. Tuve un profesor muy bueno como a los 15 años, un profesor de literatura que se llama Pompilio Iriarte. Gracias, profe Pompilio Iriarte. Usted me enseñó que las personas pasan y las palabras quedan. Y digamos que tomé un taller de letras con él, y eso yo creería que me abrió los ojos hacia todo un universo que siempre me ha gustado, que es el de escribir, el de la creatividad y demás. Y por ahí me fui metiendo, y pues es un resumen muy chimbo de mi infancia y adolescencia, pero... Bueno, de hecho ahí estás tocando un tema que quiero que hablemos. Sin embargo, me decías que entonces no tuviste una relación, o bueno, que no viviste con tu papá, pero ¿cómo fue tu relación con él cuando estás pequeño? No, muy cercana en todo caso. Él fue muy buen papá separado, muy presente, o sea, siempre estábamos con él en vacaciones. En todo caso, entre semana, pues él se encargaba de que estuviéramos muy bien. Además, tuvimos un vínculo que estrechó nuestra relación, que fue el fútbol. Desde muy chiquito él me llevaba a fútbol, pero desde muy, muy chiquito. Y nuestro hábito siempre era, pues, en torno al fútbol, a ir a fútbol, a salir en el equipo, porque él además en ese momento era directivo del Santa Fe, entonces lograba que yo saliera de mascota del equipo, que eso era una berraquera para mí. Me acuerdo, por ejemplo, que yo era muy consentido, y el primer día de colegio me dio a mí muy duro, y en esos primeros días en general me sentía un poco mal, entre otras cosas porque la gran mayoría del curso eran hinchas de Millos, y yo de verdad era muy santafereño, pues de verdad me llevaban los entrenamientos y tal. Entonces confesé a mi papá que no quería volver al colegio porque había muchos hinchas de Millos, y él un día cualquiera, un jueves, seguramente coordinado con el colegio, yo qué sé, se apareció en el curso con 2 jugadores de Santa Fe que eran estelares en ese momento, y un montón de balones firmados para regalar el balón del curso y rifar otros balones y tal, y ahí me
volví el berraco del curso. Todo el curso se volvió santafereño y así. Entonces eso era el típica cosa de mi papá. Tú vienes de una familia donde muchos son académicos, todos son académicos. ¿Cómo crees tú o cómo influyó en tu vida eso, en tus gustos, en la música que escuchabas, en los libros, las películas que veías? ¿Cómo te sientes tú influenciado por esa parte? Con nada muy específico, directo, lo que fuera. Siempre fue más un ambiente, un asunto como ambiental, que un propósito que hubiera en la casa, que una agenda por cumplir, que bueno, vamos a enseñar a nuestros hijos desde siempre a que hablen griego, nada de esas cosas. Pero pues simplemente crecí en un ambiente en el que leer era como normal, en el que oír cierto tipo de música pues era como normal, no importaba la edad, ahí en mi casa siempre sonaba, no sé, Serrat, cosas así. Entonces fue yo creo que un asunto más ambiental que doctrinario pues. Ok. Bueno, y ahorita me tocabas ya el tema de tu adolescencia, que estudiaste en el gimnasio moderno. ¿Cómo fue esa adolescencia en los 80? Porque de hecho, viendo en tu canal que tienes un programa, o bueno, que hiciste un par de programas con Alejandro Villalobos. No, y espero seguir un programa que se llama Las Cabezas del Betamax. Bienvenidos a una nueva entrega de Cabezas de Betamax. Cabezas de Betamax, ¿se entiende el chiste? Que somos Alejandro Villalobos y yo, las cabezas de ese Betamax. Muy ochentero, eso sí, soy plenamente ochentero, recuerdo toda esa época con mucha nostalgia, en una época muy difícil del país, una época en la que el narcoterrorismo estaba en su mayor apogeo. Uno salía a caminar o salía a fiestas o lo que fuera y todas las ventanas tenían una X hecha en cinta pegante para que las ondas explosivas de las bombas, que eran muy comunes, pues no desperdigaran en 1000 pedazos, en un granizo pues de vidrios las ventanas. Uno aprendía a convivir, digamos que con la muerte, respirándole permanentemente y sin pararle muchas bolas, tampoco a la muerte misma. A la vez hubo una especie de explosión muy curiosa de algunas cosas medio libertarias. El rock, yo creo que el rock en español ahí tuvo un auge impresionante también, con Pasaporte, Bajo la presión absurda de un amor sin flash. con Compañía Ilimitada, En la calle, algo bueno va a pasar. con el Concierto de Conciertos. Yo fui al Concierto de Conciertos pese a pues que era muy joven. Yo cuántos años podría tener, 13 años, casi un niño. Mis hermanas me hicieron la caridad de llevarme con los novios de ellas. Una locura de concierto, amanecer oyendo rock, todo eso, pues una locura. Cuando estabas en el colegio, ¿ya te imaginabas ser periodista? Sí, Seba, yo creo que sí. Cuando yo tenía como 12 o 13 años, mi papá se tuvo que exiliar del país y eso marcó mucho mi adolescencia, porque además fue un golpe que me dio duro, que tomé mal y que reaccioné pues ahí sí descarrilándome un poco del alumno modelo que siempre había sido. Entonces ahí nada, dejé de estudiar, me volví otra persona. Yo creo que me volví especialmente rebelde. Yo no sé cómo hizo mi mamá, pero pues cambié mucho y la adolescencia me dio muy duro, porque en buena parte coincidió también con eso y eso pues me llenó a mí también de miedos y de cosas. Mi papá se fue como en el año 87, ponle 88, y un par de años después además el hermano de él, mi tío Ernesto, aspiraba a la presidencia, era precandidato y sufrió un atentado saludando a un político de la UP en el aeropuerto, en el cual le metieron como 14 balazos y sobrevivió de puras vainas, pues, realmente. Entonces, esa cercanía como con casos tan dramáticos como el del exilio de mi papá, el atentado a mi tío, sumado además que de forma increíble un poco tiempo después de lo de mi tío, se murió quien era en ese momento mi tío preferido, que era el menor de todos ellos, se llamaba José Gabriel, era un profesor de sociología muy entretenido, un músico, el berraco, músico pues, digamos que no profesional, pero con un gran talento para la música y un gran mamador de gallo, y como era el hijo menor de ellos, era también como el más afectuoso con los sobrinos, el que más nos paraba bolas, nos sacaba a veces a vainas, era muy querido. Y él despuesito del atentado Ernesto se murió, le dio un aneurisma y se cayó en plena calle, una muerte callejera muy impresionante mientras caminaba a dictar una de sus clases. Y bueno, todas esas cosas fueron muy impresionantes en la adolescencia, me la marcaron mucho, la mía digo, y fue difícil en ese momento, pero dentro de las cosas del exilio de mi papá sucedió que al mismo tiempo pues mi mamá nos mandaba a darle apoyo porque él además estaba pues un poco desconsolado, un exilio muy súbito, muy raro, muy mal de plata. Él, para pararse allá, tratar de ganarse un lugar en el periodismo español
español era dificilísimo, cuando él acá realmente había sido un periodista ni el berraco, pues era una referencia, había inventado prácticamente el periodismo investigativo en Colombia, además tenía fama de ser un extraordinario columnista también de humor, o sea, un tipo muy versátil. En una época mi papá tuvo una columna todos los días, es decir, de la semana, o sea, 7 columnas, era una barbaridad, y se las echaba al hombro y además hacía investigaciones, o sea, realmente un tipo muy excepcional. Entonces de golpe salir de eso a esa cosa desolada en España, él llegó además en invierno allá, tuvo la buena suerte de que un periodista que era maravilloso, que se llamaba Juan Tomás de Salas, que fue el fundador de una revista que se llamaba Cambio 16, que fue importantísima en España, le dio la mano, lo conocía, además no solo a él, sino a Antonio Caballero, que también tuvo que salir por amenazas exactamente en la misma época. Entonces, bueno, en ese momento de desolación y de tristeza y tal, mi mamá pues nos mandaba para darle ánimo. Pero todo eso fue una época maravillosa. Y en esa época también a mí se me ocurrió empezar a hacer un periódico. Yo no sé por qué, supongo que pues porque veía que mi papá estaba trabajando ahí, todo el día estaba escribiendo y tal. Vivíamos en un apartamento chiquitico. Yo además jugaba fútbol encima del estudio porque no había estudio, era prácticamente la única zona social que había. Entonces me inventaba una portería, hacía unas bolas de papel y jugaba contra la puerta. Y el pobre tipo ahí escribiendo, yo no sé cómo hacía. Se ponía ahí un par de audífonos y de él y yo jugándole encima. Bueno, como sea, hice un periódico que se llamaba La Expresión, así le puse. Y nada, empecé a escribir ahí bobadas que hacíamos en la familia, cosas que han pasado en la semana. Y como la casa era visitada muchas veces por pues periodistas, además mi papá tenía unos amigos que eran una berraquera de amigos, por ejemplo Fontana Rosa era muy amigo de mi papá, entonces cuando iba a España pues pasaba por allá, se veían todos los días y tal, entonces la casa la visitaba de verdad gente muy interesante que pues yo simplemente los veía como amigos de mi papá y ya. Y ellos me hacían la caridad de comprar el periódico y la vaina y tal, y uno de ellos fue Antonio Caballero precisamente, que me compró uno de los primeros números y me mandó después una carta. Yo por ahí debo tener la carta. Y en la carta él decía que le daba la bienvenida a este nuevo medio de expresión, que lo había leído muy atentamente, pero que lamentaba ver que pues estaba cayendo en el error de toda la prensa de siempre, que era adular al poder, es decir, hablar bien de mi papá, que me invitaba a hacer un periodismo crítico. Y entonces desde ahí me volví un medio de oposición y empecé a sacar todo tipo de cosas en contra de mi papá, fotos de mi papá sin camisa, a denunciar cuando nos regañaba, cosas de ese estilo. Y eso se volvió pues claro una gran tomadura de pelo ahí en la casa y tal, y La Expresión fue famosa y duró como 3 años saliendo más o menos. Cada vez que iba yo allá la sacaba, era carísima, con eso me ganaba una plata y ahí tengo muchos números de La Expresión que fueron muy divertidos. Entonces el periodismo siempre estuvo presente en mi vida, la verdad es que era lo que quería hacer. Cuando decidí estudiar literatura sabía que lo hacía sobre todo para ser más que un buen escritor, un buen periodista. ¿Crees que ese es un camino que todavía la gente... Mucho mejor, creo que no vale la pena estudiar comunicación social, por lo menos la comunicación social de mi época. No sé eso que tanto haya cambiado ahorita, seguramente ahorita ahí es necesario aprender nuevas herramientas, aprender a editar. Bueno, en fin, es un periodismo múltiple, uno tiene que aprender a hacer muchas cosas, de hacer más digital y demás, pero si se trata de escribir, del periodismo escrito, que era el que a mí me gustaba, el periodismo de revista y demás, claro, era mucho mejor estudiar literatura, leer. Leer siempre es bueno para lo que sea y sobre todo pues para hacer contenidos periodísticos. Por aquí tengo un video de un amigo tuyo para que nos amplíes una historia que veo que es muy chévere. Bueno, me salto la parte en la que reniego de Daniel y voy de una vez al momento en el que reconozco a regañadientes que mi vida es mucho mejor gracias a que lo tengo cerca, y dejo en sus manos la historia de cómo fuimos a la cárcel cuando teníamos 17 años a entrevistar al profesor de educación física que metieron a prisión por una serie de situaciones en un aeropuerto. Hay muchas historias que recuerdo, muchas historias que nos han pasado juntos o muchas que nos han pasado a cada uno por su lado, pero esta entrevista en la cárcel me parece que es una buena historia para este momento. Ricardo, bueno, hemos tenido una vida paralela desde siempre. Yo me volví íntimo amigo de Ricardo precisamente porque él también tomó el taller de letras que te decía, el de Pompilio Uriarte, cuando teníamos como 14 años, yo no sé cuántos. Y desde ahí nos volvimos muy amigos por el humor, porque en el taller y tal, pues quedábamos al lado y hablábamos y nos burlábamos. Realmente ese fue el gran secreto de nuestra amistad, burlarse de lo que sucedía alrededor en voz baja. Y eso nos hermanó prácticamente. Y eso más el gusto pues por escribir. Y entonces los dos terminamos trabajando
trabajando en la revista del colegio, en el Aguilucho, y ahí hicimos efectivamente ese primer reportaje, que fue el primer reportaje de nuestras vidas, yo creo. Habían metido preso al profesor de educación física, lo habían agarrado creo que con droga en el aeropuerto, entonces él decía pues que le habían metido la droga y no sé qué. Pero el hecho es que nos levantamos el permiso y fuimos hasta la cárcel y entrevistamos al profesor. Y eso fue pues todo un hit en el colegio, pues claro, imagínate. Y ese fue nuestro primer reportaje, muy pretencioso, claro, eso tratábamos de que fuera como Rayuela, entonces tenía instrucciones para que uno leyera el reportaje, si uno quería leer solamente la parte emocional, podía leer solamente los números impares de los subtítulos, si quería solamente en cambio leer, bueno, eso éramos inteligentísimos, entonces tratamos de ser Julio Cortázar en nuestro primer reportaje, pero... ¿Lo tienes todavía? Sí, debe estar, está impreso en la revista, claro. Pero fue muy divertida toda esa época. Entonces, de tus primeros trabajos ya cuando saliste de la universidad fue Soho, ¿sí? De mis primeros trabajos, el primer trabajo fue de profesor de literatura. Yo duré de profesor de literatura 6 o 7 años. Al comienzo, de una forma, digamos que pues mientras me curtía y tal, tímida, haciendo talleres de literatura, talleres de letras, cosas así. Y no me iba mal, entonces un par de años después me engancharon ya como profesor de literatura, de alumnos de octavo, de noveno, de décimo alguna vez. Y me iba bien, era un profesor muy liberal, profesor que tenía 3 condiciones: no llamar lista, poner 8 sobre 10 a la mínima nota y no dejar tareas. Y eso lo decía desde la primera clase. Y decía, yo vengo aquí a hablarles de algo que a mí me encanta y que seguro les va a gustar mucho a ustedes también, pero sin maricada, sin la amenaza de que los voy a rajar, nada de eso. O sea, el que quiera venir acá de verdad viene a que hablemos de vainas interesantes. Y los temas nunca eran, no sé, el barroco español o no tenían una articulación académica ni nada, sino eran temas vitales. Entonces, por ejemplo, el primer bimestre era la muerte e ilustrábamos observaciones, reflexiones y demás de la muerte a través de escritores, a través de poemas, a través de películas y demás. Otra era la libertad, otra era el humor, otro era, bueno, como cosas así. Y eran clases pues a las que les iba bien realmente. Sí, había unos que capaban, no me importaba que capen, esos pobres deben ser ingenieros hoy en día o quién sabe cómo los castigó la vida. Pero los que de verdad se interesaron en eso, los que logré interesar, se interesaron de verdad. Y yo creo que me podrían recordar hoy como al menos un profesor que no espantó de sus vidas la lectura. Entonces yo dije, aquí todo lo que yo voy a enseñar va a ser simplemente transmitir una pasión por oír historias, por leer, por contar historias, y a eso me dediqué y me fue bien. 6 años. No sé qué pensarán los papás de los niños, algunos habrán dicho, lo que hace es un vago, no les pone tareas, pero yo estoy seguro de que algunas personas sí oyeron ese mensaje y hoy son lectoras o por lo menos tienen un bonito recuerdo de la literatura. Y mientras estaba de profesor en el Moderno, también tenía un grupo de amigos con los cuales hacía un taller de columnas, se llamaba El Talco por su abreviatura, y nos reuníamos todos los martes, cada uno traía su columna, esa era la tarea, la leía en voz alta y los demás pues lo criticábamos o opinábamos o lo que fuera, y se volvió un pretexto rico ahí para ver a los amigos y tomarse un trago y comer algo y la vaina y tal, y comentábamos la cosa y tal. Y a lo largo de los meses fui, gracias a ese taller, como juntando esas columnas en una especie de carpeta que terminó en las manos de un columnista de esa época que se llamaba Roberto García Peña, que era amigo de mi papá también, era un poco menor, le decían D'Artagnan y fue famosísimo, era el gran columnista de los domingos durante muchos años. Yo no me acuerdo si yo mismo se las mandé, probablemente, no sé, porque además mi sueño y mi gran ambición era ser columnista. Y el hecho es que esa carpeta empezó a rotar, él muy generosamente empezó a rotarla entre personas que creyó que podían interesarse en eso, y llegó a las manos de Marianne Ponsford, que era una periodista de esa época, reseñaba libros también en Cromos, pero después terminó de directora de Cromos, y ella en un momento dado tuvo una vacante de columnistas porque hubo todo un remesón en ese momento, y el hecho es que ella dijo, pues este chino tiene como 26 años, es hijo de este otro, me imagino que también debió tener esa consideración, porque así son las cosas en general, pero pues es una voz como nueva, rara y tal, tiene sus pretensiones literarias en las columnas, llamemos al chino a ver qué pasa, y me dio el chance de ser columnista y ahí arranqué. Entonces mientras era profesor de literatura también era columnista de Cromos y a veces también escribía crónicas para Cromos, y cuando estaba, digamos que ya publicando en Cromos, me terminaron llamando de Soho, entonces me pidieron una columna de humor, porque las columnas que yo hacía en Cromos no tenían ninguna pretensión humorística, eran más literarias. Literarias me refiero pues a temas que no fueran de coyuntura política, sino un poco más, no sé, que podía ser elogio de la tristeza, por poner cualquier ejemplo, como temas de ese estilo, más de la escuela de Héctor Abad en ese momento, que escribía temas de la vida y no necesariamente de la coyuntura política. Y en esas entonces me llamaron de Soho, y cuando yo mandé la segunda columna de Soho, ahí sí me llamó el presidente de Publicaciones Semana
y a su vez propietario, Felipe López, por quien siempre he tenido una gran admiración y un gran agradecimiento porque realmente fue muy generoso conmigo y me ofreció la dirección de la revista y yo me morí del susto y además me morí del susto en realidad y entonces me camuflé en el argumento de que es que no, que era una revista muy light para un tipo tan intelectual como yo. Entonces en un primer momento dije que no y después no sé, algo pasó con el director y definitivamente tenía que salir, entonces me insistió. Y no, pero es que esa vaina es de modelos y de carros. Y me dijo, ha habido muy buenas revistas de estilo de vida para hombres detrás de las cuales puede haber un gran proyecto periodístico. Piense que haría más bien chévere que a usted le llame la atención. Y miremos, entonces yo me fui a pensar. Para mí mis referentes periodísticos eran españoles. Juan José Millás, por ejemplo, Manuel Vicent, que realmente eran periodistas pero provenientes de la literatura. Entonces todas las producciones periodísticas de ellos eran muy creativas, muy buenas. No eran políticas, eran, no sé, por ejemplo, Juan José Millás tuvo una crónica famosísima que se llamaba Ciego por un día, en la cual él se vendó los ojos y acompañó a un ciego durante todo un día. Él tenía una serie que era hacer cosas por un día y eso a mí me parecía una berraquera y tal. Entonces, bueno, para hacer breve el cuento, llegué a donde Alejandro y le dije, a los 3 días le dije, mire, a mí se me ocurre hacer esto, a empezar a hacer periodismo de suplantación en Soho, que aquí no se hace esas cosas, hacer no sé qué por un día, llenar la revista de grandes firmas, no ponerlas a hablar de temas intelectuales, sino de temas banales aparentemente, y bueno, y aprovechar también el tema fotográfico para provocar a un país muy conservador que se escandaliza con un topless pero no con una masacre, pues ahí podemos hacer una vaina que termina siendo muy liberal y tal. Entonces sí, métase, hágale. Y acepté esa vaina y terminé trabajando en eso 13 años y ahí digamos que ya sí fue mi crecimiento profesional de verdad. Y cuando comenzaste a escribir y a hacer todas estas columnas, ¿sentiste en algún momento la necesidad de diferenciarte de tu papá por el hecho de los dos ser Daniel Samper en el periodismo? Pues eso le desvelaba más a los demás que a mí realmente. Yo nunca tuve la obsesión ni de ser mejor que él, ni de ser peor que él, ni de medirme en función de él, la verdad. Pero te comparaban, tal vez. Sí, seguramente, y me comparan todavía, seguramente. Y en esas comparaciones también depende mucho quién las haga, ¿no? Y tendrá más consideraciones. Y ahorita consideraciones políticas, ¿no? Entonces me imagino que para los que son críticos de Petro yo les debo parecer un berraco y para los que no les debo parecer un asco, en cambio... Cuando cambie de gobierno al revés. Exacto. Pero pues digamos que sí, nunca traté de mostrarle a nadie si yo era una cosa o la otra con respecto a mi papá. Pese a que, pues obviamente tenía todo para que fuera así, pues porque los dos somos santafereños, periodistas, nos llamamos igual, somos calvos. O sea, no puede haber alguien más delfín que yo. Pero traté de no trasnocharme porque de lo contrario habría sido imposible en mi vida. Y yo como que llegué a ese acuerdo conmigo mismo muy temprano. Yo dije, o sea, si me toca ir a terapia, voy a terapia y ese va a ser mi lugar de psicoanálisis. Pero no voy a hacer de mi vida laboral mi terapia psicoanalítica, para ver si mato a mi papá, si lo supero, si entonces me voy en la jeta con él en público, no, nada, hacer lo mío. Y pues Ojo era obviamente una revista de estilo de vida que permitía hacer cosas muy distintas a las que él en su momento había hecho. De golpe el momento más complicado para parecerme a él era cuando estando en Soho, hubo un remozón. Bueno, me llamó Felipe López a que además de Soho escribiera una columna en otra revista de la casa editorial que era Jet Set, era mensual. Entonces ahí me dijo, y mame gallo, no se ponga inteligente, no haga el elogio de la tristeza, no haga columnas de humor, a ver cómo le van saliendo. Eso es un oficio al final, entonces uno saca adelante las cosas cuando las convierte en un oficio y no en un asunto de la inspiración. Cuando se madruga a escribir, algo saldrá, y así lo he hecho desde hace ya, pues, ¿cuántos? 15 años por lo menos, 16 años. Llevo como 15 o 16 años en que todas las semanas escribo una columna de humor. No importa lo que haya pasado con mi vida esa semana, he escrito columnas desde hospitales, en la sala de emergencia de un hospital, escribí una vez por una situación que tuvo mi esposa, con mi mamá agonizando en el cuarto de al lado, escribí otra, o sea, en unas situaciones muy complicadas y siempre una columna de humor. Buenas o malas, pero dando lo mejor que yo podía dar en esa semana. Sabiendo que tus columnas son de humor y tienes que causar risa en otras personas, en momentos de tristeza y que de ti no hay algo de felicidad, ¿cómo logras hacer eso? Porque es un oficio, es lo que te digo, es un oficio, o sea, los oficios tienen unas técnicas que uno empieza a dominar a través de la práctica y con esas técnicas uno logra sacar adelante pues cualquier reto por encima del momento emocional que pueda estar viviendo, ¿no? Y lo más importante en todo caso de esa técnica es la observación, tener siempre como el radar muy abierto y eso se lo vuelve a uno un hábito de vida. Entonces yo todo el tiempo estoy pendiente de noticias y sobre todo he afinado una especie de radar que me permite muy rápidamente detectar el lado ridículo, absurdo y demás que pueda tener algún titular y por ahí me voy metiendo. Y lo mismo después cuando terminé haciendo presentaciones en teatros, ¿no? La misma cosa. Hice una con mi mamá agonizando que yo creo que fue la peor, pero la peor
la más difícil de hacer de mi vida. Fue la última vez que yo hablé con mi mamá o que mi mamá me respondió. Yo me fui a vivir a donde mi mamá cuando la diagnosticaron de cáncer, un cáncer ya muy agresivo. Entonces, tanto mis hermanas como yo nos fuimos a vivir allá con ella. Y fue una época pues rarísima, muy dolorosa, pero también muy pues maravillosa al mismo tiempo, porque otra vez los tres, después de tanto tiempo viviendo juntos alrededor de mi mamá como lo habíamos hecho en nuestra infancia. Entonces fue un regreso a muchas cosas y tal. Y mi mamá ya estaba muy mal y entonces yo me despedí de ella para poder ir al teatro. Y las últimas palabras me las dijo ahí. Pues que fueron: te quiero mucho, mi Dani, una cosa así, algo muy cotidiano, muy cariñoso como era siempre ella conmigo. Pero yo salí de ahí a presentarme pues en el Teatro Nacional, con el teatro repleto de gente que quería ir a reírse y tenía que estar a la altura de las expectativas de ellos y hacerlos reír. Y ahí mi papá, me acuerdo que estaba ahí con nosotros y fue muy querido. Me dijo: camine, Chino, yo lo acompaño. Y se vino conmigo y me acompañó en esa obra, en esa presentación que fue la peor, complicadísima. Y no creo que lo haya notado el público, por fortuna. Entonces siempre he tenido como mucha ética, porque también es un tema de ética profesional. Mucha ética profesional, mucho respeto por el oficio, mucho respeto por escribir, mucho respeto por el público ante el que me presento en las funciones. Y es muy raro que yo cancele algo, es muy raro que yo no mande la columna. Creo que nunca lo he hecho, nunca. ¿Cómo logras tener, digamos, ese hábito o ese orden en tu vida para lograr hacer todo? Ahorita veníamos hablando y te decía que una de mis metas a largo plazo es dedicarme a escribir. Y ahorita siento que para mí es muy importante empezar, pero mi trabajo no, o sea, yo siento que no me lo permite y no logro, digamos, sacar esos espacios. Tú, digamos, ¿cómo lograrías eso en tu vida? Yo no podría dar una receta que le funcione a los demás, puedo decir lo que a mí me ha funcionado, y es madrugar. Y el momento en el que más me rinde a mí es por la mañana. Y yo aprendí a madrugar desde siempre, a escribir, madrugar a escribir, que es el momento en el que más me rinde, en el que puedo estar más despejado y en el que pues puedo comprometerme a estar sentado, salga lo que salga. Y digamos que eso, dicho de otra manera, es hacer en vez de pensar. Yo creo que a uno, cuando va a escribir o quiere volverse escritor o tiene un proyecto intelectual que quiere empujar o escribir una película o lo que sea, muchas veces se le vuelve una cosa como abstracta que le empieza a pesar, entonces no sabe bien cómo abordarla y cuándo y qué clima tiene que estar haciendo para que uno de verdad en ese momento ya la pueda sentar a hacer. Y no, eso uno lo tiene que volver un tema cotidiano, como si fuera un contador, tener un horario, despertarse, madrugar. Yo por lo menos no puedo escribir, por ejemplo, si no estoy bañado, la vaina, entonces madrugo y me siento a escribir. Y eso se vuelve un oficio, y es que los oficios sacan adelante lo que sea, por más artístico que sea. Si uno no lo convierte en un oficio y no es un genio, no le va a ir bien. Hay gente que no necesita convertir en un oficio y porque la genialidad les estalla de golpe y logran sacar unas cosas increíbles. No es el caso mío, evidentemente. Yo sí tengo que madrugar y escribir y cumplir con uno mismo, con las expectativas que uno se va trazando también y tal. ¿Y cómo llevas tú, digamos, que sientas en algún momento que lo que estás haciendo no está del todo bien? O sea, como que no estás satisfecho. Nunca, pues es imposible estar satisfecho y eso está bien. Hay que tener también un nivel de autocrítica en el cual uno sepa que si a uno le dan más días para escribir, pues más se dedica a pulir y tal. Nada nunca va a estar listo. Pero el periodismo tiene una ventaja sobre la literatura y es que le da a uno ese sentido práctico de las cosas, de cumplir los cierres. Yo creo que un escritor que solamente hace literatura se complica mucho más que uno. Entonces, hasta que la cosa no esté perfecta, y nunca va a estar perfecta seguramente, y entonces se le vuelve también un drama el berraco. No, aquí el periodismo está lleno de cierres, de fechas de cierre, que uno tiene que mandar la vaina cuando es la fecha, punto. Y la batalla es así, cumpliendo con las fechas de entrega y mandando el texto que uno haya logrado sacar en las circunstancias que tuvo esa vez. Pues sí, que ojalá sea la mejor versión posible de ese texto, dadas esas circunstancias. Pero es lo que hay, y ya. Y el periodismo enseña ese sentido práctico en la creatividad, en la ejecución de las ideas y tal. Entonces yo creo que hay que perderle el respeto a la literatura como arte cuando uno se siente a hacerla y en cambio asimilarla más y aclimatarla mejor con el tema de que es un oficio. Y el oficio ayuda a pulir también, ¿no? La práctica. Sí, claro. La práctica, escribir, votar, escribir, todo eso ayuda. Pasemos ahora al tema digital. ¿Tú crees que el periodismo escrito o que los periodistas de hoy en día deben ir evolucionando a los medios digitales? El periodismo sí, yo creo. Yo creo que el periodismo escrito debe encontrar en los medios digitales un aliado para que sus esfuerzos tengan una resonancia mucho más grande. No creo que sean antagónicos. Yo creo que puede haber un escritor o un periodista de textos escritos que a través de los medios digitales pues logre que su mensaje llegue más lejos sin que se tenga que deformar. No sé, los Danieles de alguna manera es eso, ¿no? Es un portal humilde de columnas y de columnistas y el Zoom que hacen es pues para hablar de columnas y todas las plataformas digitales son solamente
solamente para replicar sus columnas, a veces leídas, a veces en el formato escrito, a veces en el formato de video porque las han leído y tal, pero pues ahí está un ejemplo concreto de cómo los medios digitales sí pueden ayudarle a un escritor a que su mensaje siga sonando sin que él se tenga que deformar, digamos, sin que él tenga que hacer payasadas como las hice yo hoy. Entonces creo que sí, creo que son buenos aliados en general. ¿Y qué perspectiva tienes tú en temas de contenido, que hay tantos canales y tantas personas que realmente su oficio no es el periodismo, pero que se dedican como a dar noticias y en cierta medida a ser partidarios de cierto partido político? Bueno, pero eso siempre ha existido también, que es la militancia y la propaganda. La propaganda es el antónimo del periodismo. Existe el periodismo en un polo y en el exactamente polo contrario, la propaganda. Todo lo que no debe ser el periodismo es propaganda. Entonces, pues estos personajes que tú dices son propagandistas y hay que verlos es como propagandistas, como leerse el diario oficial, como no sé. Es un relato oficial que no persigue la verdad, sino que busca pues instalar la promoción de unas ideas políticas. No hay que pararles bolas. Y precisamente el hecho de que tú nunca te hayas inclinado para un lado ni para el otro, sino que cuando está alguno en el poder a ese le das, entonces te ha traído también muchas amenazas. ¿Cómo has llevado tú el tema de que ya te amenacen por ese tipo de cosas? Pues con paciencia, es difícil acostumbrarse a eso, la verdad. Y he sentido esa violencia, digamos que retórica de los dos polos de una manera que me impresiona porque cada vez se parecen más. He padecido pues los ultrajes, calumnias y difamaciones del uribismo. Y he visto cómo el petrismo, pues por lo menos ese petrismo aguerrido y ese uribismo aguerrido digital, etcétera. He visto cómo ese petrismo además recoge y recircula esas calumnias lanzadas por el uribismo, pero sin ningún pudor, o sea, es como si trabajaran en el mismo equipo tal cual. Y bueno, pues son esos liderazgos de hoy, ¿no? Liderazgos basados en personalidades caudillistas que no buscan, pues digamos que defender unas causas, sino defender un culto a la personalidad del líder y que para hacerlo, pues lo que hacen es desprestigiar a los medios o a los periodistas que pueden de alguna manera cuestionar esos mismos liderazgos. Entonces, en la medida en que uno los cuestione, pues ellos tratan de desprestigiarlo a uno para que esa verdad de su líder se pueda instalar en toda la sociedad. Y eso, pues claro, entre más polarizada la situación y entre más caudillos sean los líderes, pues más peligros trae para uno cuando uno trata de hacer su oficio. Pero pues son gajes del oficio. Para ir terminando, hablemos un poquito de ti ya en escena, en las tablas. ¿Cómo te has sentido también, digamos, transportando ese periodismo que siempre hacías a llevarlo a un formato escénico? Una berraquera, ese es el formato que más me gusta. Digamos que yo en términos generales lo que soy es escritor. No podría haber hecho nada de lo que soy sin esas transformaciones, esas metamorfosis, esas conversiones que gracias a Dios he podido hacer en mi oficio. No pasaran por el hecho de que puedo seguir escribiendo. Entonces cuando me volví youtuber lo hice porque yo escribo los guiones y simplemente pues los interpreto, voy leyendo línea a línea, como eso permite además una edición frenética, pues uno no se tiene que aprender un texto largo. ¿Es acaso el señor Ávila de la cuerda política de Chichi Quintero? ¿Es ficha política de Popó? Don Popó, para los que no le tienen confianza. Con decir una línea a la cámara y otra y que eso se pegue, ya está el formato digital que es perfecto pues para eso. Y lo mismo en el formato escénico, yo lo que hago es leer un texto en todas las obras, en mi puta obra, en Compé de Colombia y en Circombia. Lo primero que hago es pedir disculpas, es decir, yo soy muy malo para improvisar, soy un comediante que no tiene memoria, preparé este texto para ustedes y como me inventé el formatico que es hacer presentaciones con pantalla gigante, pues toda la atención en realidad sucede en la pantalla, entonces puedo ir leyendo y al final lo único que hago es observaciones críticas agudas, humorísticas de la realidad que es la que va pasando en la pantalla. Entonces desde que yo pueda leer, es decir, desde que pueda escribir, por lo mismo desde que pueda leer lo que escribo, he logrado transformarme a lo que sea. Y ahorita entonces te encontramos en el Gimnasio Moderno viendo Circombia. ¿Qué puede esperar la gente cuando vaya al teatro? Pues Circombia es, digamos que el recuento contado con humor naturalmente de la historia reciente de Colombia, desde el año 2000 hasta nuestros días. Y cuando digo nuestros días es hasta literalmente la noticia de la semana. Pero cuenta con humor, pues el circo de país que somos, ¿no? Desde el gobierno de Uribe, pasando por el de Santos y Duque, hasta el de Petro. Es una obra viva, pues digamos que tiene una cronología que siempre se respeta y pues ese material es fijo. Pero es una obra viva en el sentido en que yo le voy incorporando pues lo que va pasando en las noticias.
noticias de la semana y con el gobierno y demás. Entonces seguramente quien asista hoy y haya ido al comienzo de la obra la va a encontrar muy cambiada, pues algunos gobiernos no, aunque yo trato en todo caso de encontrar nuevas cosas del gobierno, de los gobiernos anteriores, pero pues la va a encontrar obviamente con todo el contenido nuevo. Una obra periodística, una obra en la que hemos tenido la obsesión de recoger momentos que de verdad sucedieron en la historia de Colombia, que los podemos documentar a través de videos, de fotos y demás, de cosas que uno no puede creer que pasen en este país. Y pues es una obra con la que por fortuna me ha ido hasta ahora, nos ha ido muy bien, porque pues ya vamos llegando casi a las 50 funciones y siempre se ha agotado. Entonces eso es una maravilla, pero eso, el mérito en realidad es del país, pues que ayudaba a producir una hemorragia de contenido humorístico involuntario que yo no sé si pase lo mismo en otros países. Bueno, Dani, entonces ya para terminar yo quisiera experimentar algo aquí en este video y quisiera regalarle a una de las personas que nos está viendo el libro favorito que tú hayas escrito para que esa persona cuando lea conozca un poquito más de Daniel y que se lleve un detallito de aquí de este video. Buenísimo, entonces libro que haya escrito el último, Circombia. El que más te guste, ¿Mío? de todos los que hayas escrito tú. Sí, puede ser Circombia para que se venda. Ok. Entonces las personas que estén interesadas en la descripción de este video van a poder encontrar las instrucciones y si Dani nos lo firma, pues también los van a tener entonces ustedes en sus manos. Así es. Dani, muchísimas gracias. No, Sebas, hombre. Por recibirme aquí. Al revés, muchas gracias a ti por venir, hermano. Siempre muy admirador de todo lo que haces.